Déjame invitarles que abran sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 6. Let me invite you guys to open your Bibles to Mark 6. Marcos 6. Mark 6. Y vamos a leer los versículos 1 a 6. And we're going to read verses 1 to 6. Pero antes de eso, But before that, a través de la historia han habido algunos fallos de juicio. through history, there's been failures of judgment. Y quiero mencionar algunos de ellos. And I want to mention a couple of those. Por ejemplo, en 1859, In 1859, Edwin Drake, Edwin Drake, él dijo, ¿tú quieres decir usar un taladro en la tierra he said, you want to use a drill on earth para tratar de encontrar aceite? to try and find oil? Estás loco. You're crazy. Él trabajaba en un banco He worked at a bank, y negaba el préstamo. and he would give the loans, Él negó dar un préstamo para que buscaran aceite. and he rejected a loan so that they could look for oil. Sin duda, él perdió mucho dinero. Without a doubt, he lost a lot of money. Otro señor dijo, Another man said, esa cosa no es nada menos un juguete. that thing is nothing but a toy. Nadie lo va a usar. No one is going to use it. Eso fue William Orton, And that was William Orton. el presidente de Western Union, He was the president of Western Union. y rechazó la oportunidad de comprar los derechos del teléfono de Alejandro Graham Bell. And he rejected to buy the rights to the telephone from Alexander Bell. Un fallo de juicio. It was a lack in judgment. Ken Olson, Kim Orson, presidente de una compañía de electrónicas, he was president of an electronics company. él dice, no hay ninguna razón para que alguien quisiera tener una computadora en su propia casa. He said there's no reason for anyone to want a computer in their house. Esa compañía ya no existe. That company doesn't exist anymore. Fallos de juicio. It was a lack of judgment. Pero yo creo que el mayor fallo de juicio sucedió en el ministerio de Jesús. But I think the greatest lack of judgment was in the ministry of Jesus. Después de que Jesús hizo un recorrido haciendo After milagros he went around asombrosos, doing miracles, él regresa a casa a Nazaret he came back home to Nazareth, y él predica en su propia, bueno, la sinagoga en su ciudad. and he preaches to the synagogue in his city. Ahora, Now, Dios me ha dado la oportunidad de visitar muchos diferentes países God has given me the opportunity to visit many countries y predicar en muchos lugares and to preach in a lot of y places ver muchas almas entregarse a Cristo. and to see many souls give themselves Para to la gloria de Christ Dios. for his glory. Pero aún después de tanto viajar y ver tantos milagros, But after traveling so much and seeing so many miracles, todavía hay gente en mi familia, there's still people in my family cuando piensan de mí, that when they think of me, ellos piensan en el pequeño Teddy. they think in little Teddy, Porque ellos se acuerdan de mí cuando era niño, because they remember me when I was a child, cuando yo hacía las travesuras, when I would do all those things, cuando me metía en problemas. when I would get in trouble. Y a pesar de lo que Dios me ha permitido hacer y ver, And despite the things that God has allowed me to see and do, para ellos yo sigo siendo el pequeño Teddy. to them, I'm still little Teddy. Pues igual Jesús creció en Nazaret. In the same way, Jesus grew up in Nazareth. Jesús no recibió la bienvenida de un gran predicador. He didn't receive the great welcoming of a preacher No recibió la bienvenida de un gran héroe. or the welcoming of a great hero. Él fue recibido como un cero. He was received as zero. Vamos a ver en Marcos 6:1 a 6. We're going to
see Mark 6, 1-6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. He left there and came to his hometown, and his disciples followed him. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. And they said, Where did this man get this wisdom? What is this that has been given to him, and how are these miracles performed by his hands? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Isn't this the carpenter, son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And aren't his sisters here with us? So they were offended. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. And Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives and his household. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. He was not able to do a miracle there except that he had laid hands on a few sick, and people were healed by them. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. And he was amazed at their unbelief, yet he went around the villages teaching. Hoy quiero hablar de lo que le asombra a Jesús. And today I want to talk about what astonishes Christ. La palabra asombrar The word astonish. Es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. It's a word that is seen a lot in the New Testament. Y en todos los casos, con la excepción de 2 veces, And in each case, except for twice, la palabra tiene que ver con gente que se asombran de las maravillas de Dios. the word has to do with people that are astonished by God's miracles. Pero, y esto es asombroso. And this is astonishing. Ahora, Jesús, Él es asombroso. And in this, Jesus is astonishing. Pero me imagino que Jesús o a Dios no le puede asombrar. But I imagine that he can't astonish God. Después de todo, Dios ya lo sabe todo. After everything, God knows everything. Me imagino que Dios es incapaz de ser asombrado. I think that he's not willing to be astonished. Pero sin embargo, hay 2 veces en el Nuevo Testamento But there's 2 times in the New Testament donde vemos que Jesús, o leemos que Jesús fue asombrado. where we see that Jesus was astonished. Así que, ¿qué es que le asombra a Jesús? So what is it that astonishes Christ? Número 1, Number 1, Jesús es asombrado por la fe muerta. he is astonished by the dead faith. Fe muerta le asombra a Jesús. Faith that is dead astonishes Christ. La Biblia dice en el versículo 6 que leímos: In verse 6 that we read, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. it says that he was amazed at their unbelief. La palabra aquí de incredulidad, Here on unbelief, en otras traducciones dice por su falta de fe. in other translations it says lack of faith. Y aquí yo escojo llamarlo fe muerta, And I choose to call it dead faith porque este es el término que Santiago usa en su carta. because that's the term that James uses in his Santiago letters. 2:26. James 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Because like the body is dead, with the faith is also dead without offerings. Hay una pseudo fe, There's death faith, una fe fingida a faith that is que la fake, gente puede decir que tienen, that people can say that they have. pero si sus acciones no se encajonen con sus palabras, But if their actions don't square up with their words, entonces no es fe. then it's not faith. Los miembros de la sinagoga donde estaba The Jesús members of the synagogue where Jesus was at, estaban afligidos con esta clase de fe muerta. they were filled with this dead faith.
La pregunta para nosotros, And the question for us, ¿está muerta nuestra fe? is our faith dead? Pues quiero que veamos dos características de la fe muerta. I want us to see two characteristics of dead faith. Número uno, la fe muerta cuestiona la autoridad de Jesús. Number one, it questions the authority of Jesus. Esta gente estaba haciendo muchas preguntas acerca de Jesús. These people were questioning a lot about Jesus. ¿De dónde consigue estas cosas? Where does he get ¿No these es este el things? carpintero? Isn't this the carpenter? Este no es el hijo de María, hermano de Jacobo, Simón. Isn't he the son of Mary? ¿No están aquí sus hermanas? Aren't his sisters here? Están haciendo muchas preguntas. They're asking a lot of questions. Jesús debería haber sido el objeto de su adoración, Jesus should have been the object of their worship, pero más bien él era el blanco de sus acusaciones. but he was a target for their accusations. Ellos hicieron 6 o 5 preguntas, depende de la traducción, They made 5 or 6 questions depending on the translation, pero nunca le dieron a Jesús la oportunidad de responder, but they never gave him the opportunity to respond porque no estaban buscando respuestas, because they weren't looking for answers. solo estaban haciendo acusaciones. They were just making accusations. Y esto siempre ha sido una táctica favorita de And Satanás, this has always been a favorite tactic of the enemy, de cuestionar las cosas de to Dios. question the things of God. El diablo es un mentiroso The devil is a liar, y él pone signos de chuecos de interrogación en las cosas de Dios. and he puts question marks in the things that belong to Christ. ¿No se acuerdan en el huerto de Edén? Don't you remember in the Garden of Eden? Él le dice a Eva, He tells Eve, ¿no es cierto que Dios te dijo que no puedes comer del fruto de ningún árbol? isn't it true that God said you couldn't eat from the fruit from any tree? Eso no es lo que Dios dijo. That's not what God said. No, Dios dice que puedes comer de todos los árboles, He said you can eat from any tree, con la excepción de uno. with the exception of one. Pero el diablo trastorna las palabras de Dios But the enemy twists the words of y God, presenta una pregunta acusatoria. and he presents a question that accuses. Y luego él dice, no, ciertamente no morirás. And he says, surely you won't die. No vas a morir, You're not going to die. sino vas a ser como You'll Dios. be like God. Ahora, no hay nada malo en hacer una pregunta. There's nothing wrong with making a question. Es más, no hay nada malo de hacerle una pregunta a Dios. In fact, there's nothing wrong with giving God a question. Pero hay que entender el motivo de nuestras preguntas. But you have to understand the motive Y hay behind que your question. entender, Satanás, And understand that Satan, él quiere provocar preguntas, he wants to provoke questions, no para encontrar respuestas, not to find answers, sino para no someterse a la autoridad de Dios. but so that you don't submit to the authority of Christ. Así que los miembros de la sinagoga So the members of the synagogue, estaban escandalizándole a Jesús, they were scandalized by Jesus porque él había crecido en medio de ellos. because he grew up in the midst of them. Ellos se acuerdan de él como un niño. They remembered him when he was a child. ¿No es este el hijo de María? Isn't he the son of Mary? ¿No es el hijo del carpintero? Isn't he the son of the carpenter? Oh, ellos solo imaginaban a Jesús siendo únicamente un carpintero sencillo. They just imagined Jesus as a carpenter. Lo que podemos entender aquí What we can understand here es que Jesús entiende lo que es ser rechazado. is that Jesus understands what it feels like to be rejected. Tal vez tú conoces ese pain, ese dolor de no ser aceptado, Perhaps you feel that pain of not being accepted, de ser rechazado por los demás. of being rejected by everyone Pues else. quiero que sepas, But I want you to know, Jesús conoce tu dolor. Jesus knows your pain. Él se identifica contigo, He feels that with you porque también lo rechazaron a él. because he was also rejected. Tal vez aplicaste por un trabajo y no te lo dieron. Perhaps you applied for a job and they didn't give it to you. Tal vez estabas enamorado con alguien y pensabas que te ibas a casar con esa persona. Perhaps you were in love with someone and you thought you would marry them, Pero ellos no se entienden de la misma manera. but they didn't feel the same way. El rechazo puede ser doloroso. That rejection can be painful. Tal vez tu pareja Perhaps your partner, ha dicho, no quiero ya vivir o estar casado contigo. they've said, I don't want to live with you or be married to you. Jesús conoce y entiende tu dolor. Jesus knows and understands your pain. El profeta Isaías dice de The Jesús prophet Isaiah says of Jesus en Isaías 53:3. in Isaiah 53:3,
despreciado y desechado entre los hombres, He was rejected amongst men, varón de dolores, experimentado en quebranto. a man that felt the pain. Ellos preguntaron, ¿no es este el carpintero? They said, "Isn't this the carpenter?" Pero Jesús era más que solo un carpintero. But he was more than just a carpenter. Sí, fue un carpintero hasta los 30 años de edad. He was a carpenter until he was in his Y 30s. la palabra aquí literalmente quiere decir un artesano. And the scripture means an artisan, Y que quiere decir que él tenía habilidad. which means that he had abilities. Él conocía su carrera. He knew his career. Él pudo arreglar cualquier cosa. He could fix anything. Oh, cuántas esposas quisieran tener esposos así. How many wives wish they had husbands like that? Un esposo que sabe reparar las A ventanas, husband that knows how to fix the arreglar el windows, carro, or fix the car, saber de la plomería or know plumbing y la electricidad. and electricity. Pues Jesús lo sabía todo. What Jesus knew Era un about. experto. He was an expert, Pero Jesús también sabía más que solo eso. but he also knew more than just that. Jesús podía arreglar cosas rotas. He could fix things that were broken. Pero Jesús, el maestro carpintero, But Jesus, the teacher carpenter, sigue arreglando cosas, he keeps fixing pero things, no cosas de madera. but not wooden things. Él ahora repara corazones rotos. He fixes broken Él hearts, restaura casas rotas. and he fixes broken Él households, pone matrimonios and he descompuestos. fixes marriages. Aleluya. Jesús es la única persona en la historia He's the only person in history que pudo decir que sabe sanar un corazón roto. Aleluya. that could say he knew how to heal a broken No hay heart. nadie como Jesús. There's no one like Jesus. Y Jesús puede arreglar tu vida. And Jesus can fix your life. Él puede reparar tu corazón, He can repair your heart, tu sueño. your dreams. Pero tienes que darle a Él todos los pedazos rotos. But you need to give him all the broken parts. Jesús, el buen carpintero. Jesus, the good carpenter. Ahora un buen carpintero puede mirar un montón de madera A good carpenter can see a lot of pieces of wood, y puede ver los planos and he can see the plans, y inmediatamente tiene una visión en la mente de lo que esta madera puede ser. and immediately he can see in his head what this can become. Yo veo un montón de madera I see a lot of wood, y yo veo muchas astillas en los dedos, and I see a lot of muchos clavos doblados bent y nails dedos golpeados and fingers that have been hit, porque pego el dedo en lugar del clavo. because I know I can hit my finger instead of the nail. Pero Jesús, But Jesus, Él ve tu vida he sees your life, y Él no ve lo que es ahorita. and he doesn't see as it is right now. Él ve lo que puede ser, He sees what it can be, lo que será. what it could be. Él ve el potencial. He sees Él potential. ve el producto final. He sees the finished Él product. ve la victoria. He sees the victory. Él ve la salud. He sees health. Él ve la necesidad provista, suplida. He sees all those needs Él ve el accomplished. matrimonio restaurado. He sees a restored Los marriage, sueños realizados. dreams come Los true, corazones sanados. hearts that are Porque healed, Él es el carpintero maestro. because he is the best Aleluya. carpenter. Así que la fe muerta So dead faith cuestiona la autoridad de Jesús. questions the authority of Jesus, Y la fe muerta and that dead faith, limita el fluir del poder de it Dios. limits the flowing of the power of Christ. La Biblia dice The Bible says que Él no pudo hacer ningún milagro allí. that he couldn't do any miracle there. Pero no es sin límite el poder de Dios. But doesn't God's power have no limit? ¿No es Dios omnipotente? Is God not omnipresent? Claro que sí. Of course. Dios es todopoderoso. He's all powerful. Entonces, ¿qué sucedió? So then what happened? ¿Por qué no pudo hacer un milagro allí? Why couldn't he have a miracle there? Por su falta de fe, Because of their lack of faith, su incredulidad. their unbelief. Dios es omnipotente, God is all powerful. pero hay una área en el universo donde Dios voluntariamente ha limitado su poder. But there's one area in the universe where he has limited his power. Y es en el área de tu voluntad. And that's in the area of your willing.
Dios no va a violar la habilidad que tú tienes de escoger confiar en Él o no. He's never going to violate your ability to choose in him or Dios not. no va a obligar su poder sobre ti. He's not going to obligate you to feel his power. Dios te ofrece la salvación, He offers you salvation, pero no te va a obligar que aceptes su regalo gratuito de vida eterna. but he's not going to obligate you to accept his gift of life. La decisión es tuya. That decision is yours. Esta gente de Nazaret, The people of Nazareth, ellos cometieron un error creyendo que Jesús solo era un carpintero. they made a mistake believing that Jesus was just a carpenter. Creían que Jesús podía construir una mesa, They believed that he could make a table, pero que no podía levantar a los muertos. but that he couldn't raise up the dead. ¿Por qué? Why? Porque estaban demasiado familiarizados con él. They were too familiar to him. Tal vez has escuchado la frase, Perhaps you've heard the phrase, la familiaridad produce la indiferencia. familiarity creates indifference. En otras palabras, al ver al niño Jesús crecer, So by seeing baby Jesus grow, ellos creían que no había nada especial en cuanto a él. they thought there was nothing special about him. No podían aceptar que él sí era el Mesías, They couldn't accept that he was el the Hijo del Messiah, Dios vivo. the Son of the living God. Yo he oído que la gente que vive cerca de las cataratas de Niágara And I've heard people that live close to Niagara, ya ni siquiera oyen los truenos de las aguas que caen allí, they don't even hear the thunder of the water that falls porque ya están acostumbrados because they're already used to it. y ya no oyen el ruido. And they don't hear that noise. Me acuerdo una vez estando en el sur de Alabama I remember being in South Alabama, y allí hay fábricas de papel. and there's paper fabrics Y yo no there. sé si conocen fábricas de papel o molinos de papel. And I don't know if you know about these companies, factories. Un molino de papel apesta. A roll of paper, it smells a lot. Es un olor único. It's a unique smell. Y lo puedes oler por millas. And you can smell it for miles. Y yo me acuerdo una mañana me levanto y hay un olor penetrante, sofocante. And I remember that I got up one morning and there was a horrible Y smell. le pregunto a un hermano, And I asked a brother, ¿siempre huele así aquí? does it always smell like this here? Y él me dice, ¿a qué huele? And he said, what are you smelling? Tanto que ha vivido al lado de esa fábrica, He had lived there so long él ya no puede oler, ya no se da cuenta del olor. that he couldn't notice that smell anymore. Está familiarizado con él. He was already familiar with the smell. Pues esto es lo que puede suceder con la fe, And that's what can happen with con faith. cuanto a las cosas de Dios. When the things of God, Tenemos que tener cuidado del peligro de la familiaridad. we have to be careful with that. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el poder cambiador de Dios en tu vida? When was the last time you experienced that power of Christ in your life? Es fácil meternos en una rutina de ir a la iglesia cada domingo, domingo tras domingo. It's easy to get in the routine of going to church every Ya Sunday. conocemos los cantos, We know the songs, ya conocemos la we rutina. know the routine. Podemos pasar todo el tiempo de adoración y alabanza We can go through all the sin time of worship pensar, without es la thinking. mente en blanco Our mind is blank del hecho que Jesucristo está aquí en este lugar, en este momento. because of the fact that Christ is here El in poder this de place. Dios es tan fuerte como siempre. His power is just as strong as Pero si always. no tienes fe para recibirlo, But if you don't have faith to receive it, entonces estás limitando el fluir de Dios en tu vida. you're limiting the flow of Christ in your life. Así que la fe muerta le asombra a Jesús. So that dead faith astonishes Jesus. Este es el aspecto negativo de este tema. This is the negative aspect of this topic. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que hay otra cosa que también le asombra a Jesús. But there's another thing that the New Testament shows us that astonishes Jesus, Y esto debe ser nuestra meta. and this should be our goal. Hay un milagro interesante en Mateo. There's an interesting miracle in Luke and in Matthew, Y nos muestra la clase de fe que le asombra a Jesús. and it shows us a type of faith that astonishes Jesus. Vamos a ver en Lucas capítulo 7, verso 1. We're going to go to Luke 7:1, Y vamos a leer aquí varios versículos. and we're going to see various verses here.
Lucas 7:1 dice, Luke 7:1 says, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. and when he had concluded saying all this to the people who were listening, he entered into Capernaum. Y había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. And there was a soldier's servant who was highly valued by him, was sick and about to die. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó uno a sus dirigentes de los judíos, Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. And when he heard about Jesus, he sent his servant to request him to come and save his life. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. And when they reached Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, he is worthy for you to grant this, because he loves you and our nations. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. He loves our nation and has built us a synagogue. Así que Jesús fue con ellos. So No he- estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. And Jesus went with them, and when he was not far from the house, he sent his friends to tell him, Lord, don't trouble yourself, since I'm not worthy to have you come under my roof. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. And that is why I didn't even consider myself worthy to come before you. But say the word, and my servant will be healed. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. For I too am a man placed under authority, having soldiers under my command. I say to this one, go, and he goes. I say to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: And Jesus heard this and was amazed at him, and turned to the crowd following him and said, Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. He said, I tell you, I have not found such a great faith even in Israel. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. And when those who had been sent to returned home, they found the servant in good Oh, lo health. captaron. They impacted him. Jesús fue asombrado. Jesus was amazed. No queremos ser como la gente de Nazaret, We don't want to be like the people of que Nazareth tenía una fe muerta. that had a dead faith, No, mejor queremos ser como este soldado romano but we want faith like this Roman soldier, que demostró una fe dinámica that he showed such great faith, que asombra a Jesús. faith that astonished Jesus. Una razón que Jesús fue asombrada era porque este hombre era gentil, One of the reasons that Jesus was astonished was because he was a Gentile, un soldado romano, a Roman soldier, un centurión. a commander. Esto quiere decir que era un soldado que tenía más o menos 100 soldados bajo su cargo. It means that he had around 100 soldiers under his charge, Y este hombre entendía la autoridad. and he understood authority. Y él dice: yo estoy bajo autoridad. And he said, I am under authority. Y yo digo a otros: hagan esto y lo hacen. I say to some, go do this, and they do it. Ve y van. Or tell them to go, and they go. Ven y vienen. Come, and they come. Él entendía la autoridad. He understood authority, Y él reconoce que Jesús también está bajo autoridad. and he recognizes that Jesus is also Y under que authority, Jesús tiene autoridad. and that he has authority. Él tiene la autoridad del Padre del cielo. He has the authority of the Father in heaven. Él tiene autoridad sobre la muerte y sobre la vida, He has authority over death and life, sobre la enfermedad y la salud. over illness and health. Lo único que tenía que hacer Jesús es dar el orden And he only had to speak the command, y la enfermedad se va. and the illness was gone. Esto sí es vivir. That is living. Esto sí es una fe dinámica. This is to have a dynamic faith. Oh, ¿quieres expresar tú esta clase de fe dinámica Do you want to express this type of dynamic faith que asombra hasta Jesús mismo? that astonishes Jesus himself?
Pues déjeme darte 4 características de una fe dinámica. I'm going to give you 4 characteristics of a dynamic faith. Número 1, Number 1, la fe dinámica dynamic faith se enfoca en las necesidades de otros. focuses on the needs of others. El centurión no le solicitó a Jesús para sí mismo. This commander didn't ask for Jesus for himself. Está solicitando la ayuda de Jesús para su siervo. He called him for the health of his servant, Su siervo a quien amaba. the servant which he loved. El centurión no estaba pensando en sus propias necesidades. He wasn't thinking of his own needs. Estaba pensando en las necesidades de alguien más. He was thinking of the needs of someone else. Cuando estás consumido con tus propios deseos, When you're consumed by your own wants, esto puede llevarte al egoísmo y los problemas. then this can lead to problems and having a lot of ego. Había un señor que se llamaba Frank, There was a man named Frank que tenía 70 años de edad, that was 70 years old, y su esposa Betty también estaba cumpliendo 70 años. and his wife Betty was also turning 70. Entonces estaban celebrando el cumpleaños de su esposa en la casa de un amigo. And so they were celebrating her birthday at a friend's house. Entonces después de un rato Frank se extravía So after some time, y él Frank, empieza a caminar por la casa de su amigo he starts walking through his friend's house. y entra en un cuarto y ve muchas cosas, And he goes into a room and he sees a lot of things. y allí tirado en la esquina ve una lámpara sucia, And in the corner he sees a dirty lamp. y allí levanta esa lamparita, He picks up the lamp, empieza a pulirlo, he starts polishing it, y de repente sale un genio. and all of a sudden a genie comes out. Y el genio le dice: porque me has librado de esta lámpara, And the genie says, because you've set me free from this lamp, yo te voy a conceder un solo deseo. I'll give you one wish, Lo que tú pidas. whatever you ask. Y el Frank le dice: ¿de veras? And Frank said, really? Digo: sí, claro que sí. He said, of course. Entonces Frank le dice al genio: So Frank tells the genie, yo quiero una esposa 30 años menor de yo. I want a wife that is 30 years younger than me. Y el genio le pregunta: ¿estás seguro? And the genie said, are you sure? Sí, claro que sí. He said, of course I am. Entonces el genio dice: ¡puf! So the genie goes poof. Y Frank sale del cuarto siendo un hombre de 100 años. And, and Frank leaves the room as a man of 100 years old. Ten cuidado Be careful cuando estás pidiendo egoístamente. when you ask for things in your own ego. No te consumes orando solamente por ti mismo. Don't be consumed by just praying for yourself. La oración: bendíceme, bendíceme, bendíceme. Of prayer saying, bless me. Parece que no hay nada de peligro en eso. It looks like there's no danger in that. Pero el peligro es que uno se enfoca solamente en sí mismo But the problem is that you focus in yourself y no en las necesidades de otros. and not in the needs of others. La fe dinámica That dynamic faith, se enfoca en las necesidades de it otros. focuses on the needs of Número others. dos. Number 2, La fe dinámica dynamic faith produce actos de amor y benignidad. produces acts of love Y benignidad, kindness. and kindness. Los líderes judíos allí en Capernaum The Jewish leaders there in Capernaum, estaban impresionados con este centurión. they were impressed by this. Cuando ellos llegaron con Jesús, When they saw that Jesus went, ellos le decían: Jesús, ayuda a este hombre, they went and they said, help this man, ayuda a su siervo. help his servant. Porque ellos mencionaron 2 cosas de este centurión. Because they mentioned 2 things about him. Ellos dijeron: este centurión ama nuestra nación. He said, this man loves his nation. Él ama la nación judía, He loves the Jewish nation, aunque no es judío. although he's not Jewish. Y esto era fuera de lo común. And this was very far out of the common, Porque este es un soldado romano. because this is a Roman soldier. Los soldados romanos, Those Roman soldiers, por lo general, se abusaban de los in judíos. general, they abused the Jews. Pero este hombre amaba tanto a los judíos That he loved the Jews so much que, número 2, construyó
una sinagoga para ellos. That number two, he made a synagogue for them. Ahora, esto no quiere decir que él pagó por ello, It doesn't mean that he paid for it, pero lo más seguro, él mandó a sus hombres but it's sure that he sent his men para que hicieran la construcción, so that they could construct it, para que ayudar a levantarlo. so that they would help raise it. Él estaba interesado en los He demás, was interested in everyone else, aún en gente que no era como él. although even if the people didn't look like Esta es la him. marca de una fe dinámica, That's the mark of a dynamic una faith, fe que actúa por amor a faith that y acts on love misericordia. and on mercy. El centurión no hizo estos actos de amor This commander didn't do these acts of love para producir su fe. just to produce his faith. No. Era su fe asombrosa It was his astonishing faith que produjo estos actos de amor. that produced these acts of love. Cuando tú estás lleno del fe de Dios o de la fe de Dios, When you're filled by the faith of God, entonces tú vas a creer a Dios para lo imposible, you're going to believe God even in the impossible, pero no para ti, but not for just pero para los yourself, demás. but for everyone Y tú vas a else. decir, sí se puede, You'll say, yes, it en can el be done nombre de Jesús, in the name of Jesus porque Christ, la fe actúa por amor. because faith acts Dice by love. Efesios. Número 3, Number 3, la fe dinámica dynamic faith se expresa en humildad. expresses itself in humbleness. Miren lo que los líderes judíos dicen acerca de este centurión. Look at what the Jewish leaders say about him. En los versículos 4 y 5, In verse 4 and 5, estoy en Marcos, perdón, déjeme regresar a Lucas. En Lucas 7:4, in Luke 7:4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. and when they reached Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, he is worthy for you to grant this, Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. because he loves our nation and has built us a synagogue. Ahora, miren un poco más adelante Now look a little bit forward y mire lo que el centurión dice de sí mismo. and look at what the commander says of himself. Verso 6, y cuando Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Jesus went with them, and when he was not far from the house, the commander sent his friends to tell him, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Lord, don't trouble yourself, since I am not worthy to have you come under my roof. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. That is why I didn't even consider myself worthy to come to you. Pero di la palabra y mi siervo será sano. But say the word, and my servant will be healed. ¡Qué cuadro de humildad! That was humbleness. A veces nos acercamos a Dios Sometimes we get close to God con nuestras actitudes egoístas, with our acts, our selfish acts, con esta actitud de autoconfianza, that we're overconfident. como Dios merece darnos atención. Like if Jesus deserves, that we deserve Jesus' attention. Llegamos ante Él y empezamos a decir, mostrar nuestras credenciales. We come before him and we start showing our credentials. Mire, yo soy fulano, Look, I'm this he person. hecho esto, I've done this. he logrado aquello, I've accomplished this. tratando de convencerlo Trying to que convince him merecemos su atención, that we deserve his su attention, aceptación. his acceptance. Y luego nos preguntamos, And then we ask ¿por ourselves, qué el cielo está callado? why are the heavens quiet? La actitud que le honra a Jesús The attitude that honors Christ. dice, yo no soy digno. It says, I am not worthy.
Juan el Bautista lo dijo de esta manera: John the Baptist said it like this. He aquí viene uno en pos de mí, Here comes one before me, cuyos sandalias no soy digno de desatar. whose sandals I'm not worthy of untying. Oh, la fe dinámica es una fe que se expresa en humildad. Dynamic faith expresses itself in humbleness. Hubo un grupo de turistas There was a group of tourists visitando un museo en Viena, visiting a museum in Venice, donde Beethoven, el gran compositor, where Beethoven, the great composer, vivió sus últimos años. lived his last years. Y cuando llegaron al conservatorio donde estaba el piano de Beethoven, And when they went to the place where Beethoven's piano was, el guía the guide, muy suavemente dice: he said, aquí está el piano del maestro. "Here is the master's piano." Y un joven inconsiderado sale del grupo y rápidamente se acerca al piano y se sienta en la banquita. And an unconsiderate young man, he dashes from the group and he sits on the bench. Y luego empieza a tocar una de las sonatas de Beethoven. And he starts to Muy play bien. one of Beethoven's sonatas. Y no tocaba muy bien. And he didn't play very well. Y luego el joven se para And then the young man gets up y dice: me imagino que mucha gente han llegado aquí disfrutando tocar el piano de Beethoven, and then he says, "I imagine a lot of people have come and enjoyed touching Beethoven's piano como yo lo hice también. the way that I did." Y el guía dice: And the guide said, bueno, señor, "Well, sir, el gran pianista Paderewski the great pianist, Paderewski, estuvo aquí el verano pasado he was here last summer. y algunos en su grupo le rogaron que tocara algo, And some in his group, they begged for him to play something. pero su respuesta fue definitiva: But his answer was definitive. no, No, no puedo hacerlo I can't do it porque no soy digno de sentarme en el piano del maestro. because I'm not worthy of sitting at the piano of the teacher." Eso es humildad. That's what it means to be humble. Un autor dijo: la vida cristiana no es una exhibición, An author said that the Christian life is not an exhibition. es una relación. It's a relationship. No es suficiente solo ser aceptado por Dios. It's not enough to be accepted by God. Se trata de ser lo suficiente honesto conmigo mismo It's about being honest with myself y con Dios and with God, para admitir que yo jamás seré lo suficiente bueno to admit that I'm never going to be enough para merecer la aceptancia de Dios. to deserve the acceptance of God. Cuando entiendo que con todos mis fracasos, I understand that with all my failures, con todos mis enojos, all of my anger, con todas mis concupiscencias, all of the things, con todas mis disfunciones, all of my con dysfunctionality, todas mis tonterías, all of my dumb things, soy amado por Dios I'm still loved by God más de lo que jamás podré comprender. more than I will ever understand. No puedo acercarme a Dios con máscara puesta. I can't get close enough to God with a mask on. La humildad, o digo la honestidad humilde, es el comienzo de una gran aventura con Dios. That humble honesty is the beginning of a new adventure with Christ. ¿Cuántos quieren experimentar una aventura con Dios? How many want to experience an adventure with Christ? Entonces nos acerquemos a Él con humildad So then let's get close to Him with humility y fe. and with faith. Número 4, Number 4, la fe dinámica dynamic faith. reposa en la palabra de Dios. It dwells in the word of Christ. La esencia de la fe es creer a Dios The essence of faith is to believe in God sin ver la evidencia. without seeing the evidence. El centurión dijo: This commander, he said, yo creo que tú sanarás a mi siervo. "I believe that you will heal my servant. Solo di la palabra. Just say the word." El centurión tenía una fe asombrosa. He had astonishing faith.
Él no necesitaba que Jesús llegara a poner manos sobre los siervos. He didn't need Jesus to go and place hands on his servant. Él no necesitaba que Jesús llegara y orara sobre él. He didn't need him to go and pray over him. Él dice, solo di la palabra. He says, just say the word. Oh, cuando Jesús vio esta fe dinámica And when Jesus saw this dynamic faith en Mateo 8:13, in Matthew en la 8:13, misma historia, in the same story, Jesús le dice al siervo, he tells the servant, ve, porque será hecho He says- como tú lo has creído. he said, go, because it will be done the way you have believed it to be done. En Mateo 9:29, In Matthew 9:29, Jesús dice a dos ciegos, Jesus tells two blind men, al tocarles los ojos, as he touches their eyes, o sea hecho conforme a vuestra fe. let it be done for you according to your faith. Tú crees en la palabra de Dios, Do you believe in the word of God? es porque tú puedes creer en ella, And it's because you can believe porque la in it. palabra de Dios es segura. Because his word is secure. Dios no es hombre para que miente. He's not a man to lie. Dios no puede mentir. He can't lie. Y si Dios lo ha prometido, And if God has entonces promised it, Él lo cumplirá. then he will do it. Cuando Dios dice eres más que vencedor, When he says that you're es more porque than lo victorious, eres. it's because you are. cuando Dios dice que eres salvo, When he says that you're es healed, porque eres. it's because you Cuando have Dios been. dice que eres sano, When he says that you've been es porque healed, eres. it's because you have been. Cuando Dios dice el victorioso vive en ti, When he says the es victorious one porque is vive within en you, ti. it's because he lives in you. Todo lo puedo en Cristo I can do all que me things fortalece. in Christ who Esa strengthens es me. palabra de Dios. That is the word of God. Puedes confiar en la palabra. You can believe in the scripture. Puedes reposar en la You palabra. can dwell in the word. Puedes descansar en la palabra. You can rest in his word. Porque Dios cumple su palabra. Because God accomplishes his word. Aleluya. Esta es la seguridad que tenemos. That's the security that we have. Cuando tú lees un principio, una promesa en la palabra de Dios, When you read a promise in the word of God, tienes que creer que Dios está declarando la verdad. you have to believe that God is declaring the truth. Y honramos a Dios por medio de nuestra fe And we honor God through our faith y nuestra obediencia. and our obedience. El gran pastor británico, The great British pastor, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, él dice, la Biblia o las promesas de la Biblia he says the promises of the Bible, son como cheques escritos, they're like strict checks, cheques escritos sobre la cuenta del cielo. that they're checks written on the account of the heavens. Y cuando nosotros endosamos los cheques por fe, And when we endorse them by faith, entonces Dios se presenta con el pago. Aleluya. then Jesus presents himself with the Father. Las promesas de Dios God's promises, son sí y son amén. they're yes and amen, Dice Pablo, according to para Paul, los que aman a Dios. for those who love Así que God. ¿cuántos aman a Dios? So how many love God? Entonces estas promesas son para ti. So then these promises are for you. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando vamos a un negocio, When we go to a business, le damos dinero en efectivo, we give them cash o un cheque, or a check o una tarjeta de crédito, or a credit card, y ellos por fe reciben el cheque y la tarjeta, and by faith they receive that check and that card, creyendo que va a haber fondos para respaldar eso. believing that there's going to be funds for that transaction. Pero hacemos eso en cambio de un servicio o producto. But we do that in exchange for a service or a product. El dinero es la mercancía Money is the currency por medio del cual hacemos las transacciones. through which we do transactions. Pues quiero que entiendas algo. And I want you guys to understand something. La fe es la única mercancía que Dios acepta. Faith is the only currency that Jesus accepts.
La fe es como el dinero en el reino de los cielos. It's like money in the kingdom of heavens. La fe es la riqueza que tú tienes. It's the riches that you have. La incredulidad es el peligro o la deuda. Unbelief is the debt. Es la cosa que te puede meter en problemas. It's the thing that can place you in trouble. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tienes más? So the question is, what do you have more ¿Tienes of? más riquezas o recursos? Do you have more resources or riches? ¿O tienes más deuda? Or do you have more debt? Si te faltan recursos, If you are lacking resources, entonces métete a la palabra de Dios. then get in the Word of God. Porque la palabra dice en Romanos 10:17. Because His Word says En Romanos 10:17 dice, in Romans 10:16, la fe viene por el oír faith comes through hearing, y el oír la palabra de Dios. and hearing the Word of God. En otras palabras, aprende esta palabra. In other words, you have to know this Word. Enamórate de esta palabra. Fall in love with this Scripture. Mete esta palabra en tu corazón. Place it within your heart. Porque esta palabra tiene la respuesta a cada prueba que tú enfrentes. Because it has the answer for all the problems you Y esta encounter. palabra te va a dar la fe And this Word is going to give para you the faith enfrentar los retos to confront y vencer en el nombre de Jesús. and defeat challenges in the name of Christ. Es la riqueza que Dios nos ha dado. It's the riches that God has given us. Hay que entender, la fe es importante. You have to understand that faith is important. Porque en Hebreos 11:6 Because in Hebrews 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. it says that without faith it's impossible to please God. Que el que se acerca a Dios That those who get tiene close que to creer God, que le hay, que existe. they have to believe that He exists Y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. and that He is there for those who look for Him. A veces nos encontramos con alguien que dice, Sometimes we find someone who says, bueno, yo no soy una persona de fe. I'm not a person of faith, O yo no tengo ninguna fe. or I don't have any faith. Pues eso es una mentira. That's a lie. Porque todos tenemos fe. Because everyone has faith. Todos expresamos fe todos los días. Everyone expresses faith every day. Cada vez cuando tú comes, Every time you eat, estás expresando fe en la persona que cocinó la comida. you're expressing faith in the person who cooked the food. Requiere fe, poner algo en tu cuerpo y confiar que no te va a matar. It requires faith to eat it and think that they're not going to poison you. Cada vez que te pones el cinturón en un avión, Every time you estás expresando tu fe. put a belt on in an airplane, you're expressing Estás faith. poniendo tu fe en los que fabricaron el avión You're expressing faith in those who fabricated the plane y en el piloto. and on the pilot. Así que cada vez que estás manejando y ves que el semáforo se pone verde, When you're driving and you see a green light, especialmente si estás dando vuelta a la izquierda, especially if you're turning left, estás poniendo fe de que en el semáforo del otro lado que está rojo y esa gente no se va a mover. you're putting faith that the other stoplight is red and that the people won't go. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? But the question is, what is the object of your faith? Porque la fe por sí sola no es suficiente. Because faith alone is not enough. A veces la gente dice, solo tenga fe. Sometimes people say, just have faith. Solo ten fe y todo te saldrá bien. Just have faith and everything will be okay. Pues eso es mal consejo. That's a bad advice. Porque la fe en fe no vale nada. Because faith in faith it has nothing. Porque la fe solo es tan buena como el objeto de esa fe. Because it's just as good as that faith. El centurión no solamente tenía fe que su siervo se mejoraría. That commander didn't just have faith that the servant would be better. No, él puso su fe en Jesús. He placed his faith in Jesus. No estaba poniendo su fe en la casualidad o la suerte. He wasn't placing his faith on just any random act. Estaba poniendo su fe en Jesús. He was placing his faith in Jesus. Una semilla de mostaza de fe A seed of mustard in faith en el objeto correcto in the correct object es mejor que un montón de fe is better than a lot of en la faith cosa equivocada. in the wrong thing. ¿O no?
or not. Déjame decirlo de nuevo. Let me say it again. Una mostaza de fe en la cosa correcta A mustard seed of faith in the correct thing es mejor que un montón de fe is better than a lot of faith en la cosa equivocada. in the wrong thing. La gente de Nazaret, amén. La gente de Nazaret tenía una fe muerta. The people of Nazareth had a dead faith. Dudaron que Jesús era el Hijo de Dios. They doubted that Jesus was the Son of God, Y no hubo milagros allí. and there were no miracles there. El centurión tenía una fe dinámica. That commander had dynamic Y faith, Dios recompensó su fe con un milagro. and God paid that back with a miracle. Cuando tú enfrentas los desafíos de la vida, So when you confront all the letdowns of life, tú vas a enfrentarlo con fe o con duda. you're going to confront them with faith or with doubt. Tú tienes la elección. You are the one that makes the choice. La elección es tuya. That selection is yours. Duda o fe. Doubt or faith. Oh, leí un poema que decía esto. I read a poem that said, La duda ve los obstáculos. the doubt of obstacles, La fe ve el camino. the faith of the path. La duda ve la noche oscura. Doubt sees a dark night. La fe ve la luz del día. Faith sees the light of day. La duda teme tomar un paso. Doubt fears to take a step. La fe vuele en las alturas. But faith flies in the heights. La duda cuestiona Doubt quién cree. questions who believes. La fe contesta, yo sí creo. And faith answers, I do believe. Aleluya. Seamos gente de fe. Let's be people of faith. Quiero animarte And I want to encourage you que pongas tu fe en to Dios. place your faith in God. Puedes confiar en Dios. You can trust in God. En los años 1800 In the 1800s, hubo un predicador que vivía en el norte, en el área de Minnesota, there was a preacher that lived in the north in Minnesota. y era el pleno invierno. And it was in the middle of winter. Y ustedes saben que en Minnesota hay mucha nieve. You must know that in Minnesota there's a lot of snow. Pues allí en el norte de Minnesota, este predicador necesitaba cruzar el río Mississippi. And this preacher in northern Minnesota, he had to cross the Mississippi River. El río estaba congelado, con hielo. The river was iced over. Pero no sabiendo qué tan grueso estaba el hielo, But he didn't know how deep the ice was. entonces el predicador amarró a su caballo a un árbol a la orilla del río. So he tied his horse on a rope at the edge of the river. Y él, agarrando otro lazo, And grabbing another lasso agarrado al caballo, that was tied onto the horse, él empieza a caminar sobre el hielo, he starts walking over the ice, poco a poquito, little by little, tomando pequeños. taking baby steps. Y más lejos que caminaba, And the further he would walk, más miedo tenía. the more he would become afraid. Llegó a tener tanto miedo, dudando lo grueso del hielo, And he was so scared because he was doubting the thickness of the ice que terminó sobre la panza. that he ended up on his stomach. Luego ya no aguantaba más. And then he couldn't anymore. Entonces él empieza a gatear de regreso a la orilla, So he starts crawling back to the edge, agarrando esa soga holding on to the rope allí sobre la panza. on his stomach. Cuando de repente él escucha un ruido tremendo When all of a sudden he hears a tremendous sound atrás de él. behind him. Y él está pensando que el hielo ya se está rompiendo y él va a hundirse en el río. And he thinks that the ice is breaking and he's Y going to empieza a drown the gritar river. rogándole a Dios, ¡sálvame! And he starts yelling to God to save him. Y cuando por fin tuvo la valentía para mirar atrás, And when he finally had the courage to look back, él vio un hombre que tumbaba árboles, he saw a man that was cutting down trees,
Este hombre tenía un equipo de caballos This man had a whole group of horses, y una carreta and he had a carriage con muchos troncos de árboles. with a lot of logs. Y él venía cruzando el río sobre el hielo con su caballo y sus troncos de árboles. And he was crossing the river with the horses and the logs. Ahora él se sintió muy necio. And now he felt, Y él brinca sobre sus pies. and so he jumped on his feet. Y él dice, solo estoy trayendo mi caballo para que crucemos al río. And he said, I'm just taking my horse so that we can cross the river. Oh, cuando él llega a su caballo, When he gets to the horse, con toda confianza del mundo, se monta al caballo with all the confidence in the world, he y gets on the empieza a horse cruzar el río. and he starts crossing the river. ¿Qué había cambiado? What had changed? Las circunstancias no habían cambiado. The circumstances didn't change. El río no había cambiado. The river didn't change. El hielo no había cambiado. The ice didn't change. Lo grueso del hielo no había cambiado. The thickness of the ice didn't change. Lo único que había cambiado The only thing that es changed que él dejó de dudar is that he stopped y doubting empezó a confiar. and he started Aleluya. trusting. Oh, hay que entender cuando la duda te agarra, We have to understand that when you're filled with doubt, eso te paraliza. it paralyzes you. Oh, pero cuando te llenas de fe, But when you're filled by faith, entonces tú puedes actuar en confianza, then you can act in confidence, sabiendo que Dios está contigo. knowing that Y God is Dios va a with you. cuidar de cada pelito de tu cabeza. Aleluya. He's going to take care of every Oh, hair on porque your Dios head. es un Dios bueno. Because God Y is a Él good sabe God. cuidar a sus hijos. And he knows how to take care of his Aleluya. children. ¿Dónde está nuestra fe? Where is our faith? Cuando estás enfrentando las dificultades de la vida, When you're confronting the difficulties of life, ¿tienes una fe débil do you have a weak faith que te hace gatear y dudar a Dios? that makes you crawl and doubt God? Recuerda, Dios es digno de confianza. Remember that he is worthy of your confidence. De niño aprendimos una cancioncita en la iglesia. As children, we learned a song at church. Jesús me ama, Jesus loves me. esto sí lo sé, This I surely know, porque la Biblia me dice así. because the Bible tells me so. Y luego la cancioncita sigue diciendo And then it continues to say, que aunque estoy débil, even if I'm weak, Él sí está fuerte. he is strong. Y luego el coro dice, And then the chorus says, si Cristo me ama, if Christ loves me, si Cristo me ama, if Christ loves me, si Cristo me ama, perdón. La Biblia dice así. Little ones to him belong. los chiquitos son de él. They are weak, but he is strong. Ellos son débiles, pero él es fuerte. Yes, Jesus loves me Sí, Jesús me ama, because the Bible tells me so. porque la Biblia me dice así. Pablo lo dijo, Paul said it. aunque débil soy, Although I'm weak, soy fuerte. I am strong. Mi fuerza no está en mí, My strength isn't within mi me. fuerza está en My Dios. strength is within God. Aleluya. No tienes que gatear, You don't have to crawl. no tienes que llorar. You don't have to cry. Puedes caminar a través de esta vida You can walk through this life lleno de confianza, filled full of confidence, sabiendo que Dios te sostendrá. secure that God is going to be there for you. Esta es la clase de fe asombrosa This is the type of astonishing faith que Dios recompensa. that God pays back. ¿Qué le asombra a Jesús? What astonishes God? Solo dos cosas. Just two things: La fe muerta dead faith y la fe dinámica. and dynamic faith. ¿Qué es la clase de fe que tengo o What que is tienes? the type of faith that I have or that you Vamos a have? ponernos de pie. We're going to stand.
Padre, te damos gracias esta tarde por tu presencia. Father, we give you thanks this afternoon for your presence. Y te damos gracias, Señor, por la vida de Jesús. And we give you thanks for the life of Jesus. Gracias por ayudarnos a entender Thank you for helping us understand qué es lo que le asombra a Jesús. what it is that amazes Jesus. Y gracias por enseñarnos And thank you for showing us el ejemplo del centurión the example of the commander de una fe dinámica. of a dynamic faith. Señor, Father, ayúdanos help us a tener esa fe dinámica. have that dynamic faith. Esa fe que dice, The faith that solo says, di la palabra only say the word y será hecho. and it shall be done. Esa fe dinámica. That dynamic faith. Ayúdanos a tener esa fe dinámica Help us have that dynamic faith que se enfoque en las necesidades de that otros. focuses on the needs of others. Una fe dinámica que produce actos de amor A dynamic faith that produces acts of love y benignidad. and of kindness. Una fe A faith expresada en humildad expressed in humbleness. y una fe que reposa And a faith that dwells sobre la palabra de Dios. over the word of God. Fortalece nuestra fe Strengthen our faith en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias por hacerlo. Thank you for doing it. Amén. Amen. Amén. Amen. Tal vez estás aquí esta tarde y no has puesto tu fe en Jesús aún. Perhaps you still haven't placed your faith in Christ. Tal vez no has entregado tu vida a Cristo Perhaps you haven't given your life to, o no lo has recibido como tu Señor y Salvador. or you haven't received Him as your Savior. Pero hoy tú dices, yo quiero arreglar cuentas con Jesús. But today you say, I want to fix everything with Jesus. Yo quiero entregar mi vida a Él. I want to give my life to Him. Yo quiero poner mi fe en Él. I want to place my faith in Him. Y yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. And I want Jesus to be the Lord of my life. Yo quiero experimentar su perdón I want to experience His forgiveness y su salvación. and His salvation. Si no has entregado tu vida a Cristo, If you haven't given your life to Christ, pero dices, hoy quiero entregar mi vida a Jesús, but today you say, I want to give my life to entonces Jesus, quiero invitarte que levantes tu mano. I want to invite you to raise your hands. Amén. Gracias por esa mano. Gracias por esa mano. Gracias. Si nunca has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, If you've never confessed Jesus as the Lord of your life, hoy es el día de la salvación. then today is that day of salvation. Amén. Tal vez estás aquí hoy Perhaps you're here today y dice, hermano Ted, and you might say, Brother Ted, yo soy cristiano. I am a Christian. Yo sí sirvo a Dios, I serve God, pero últimamente but lately reconozco que mi fe ha sido débil. I recognize that my faith has been weak. Y necesito que Dios fortalezca mi fe. And I need God to strengthen my faith. Yo quiero tener esa clase de fe dinámica I want to have that dynamic faith que le asombra a Jesús. that astonishes God. Puedes orar por mí. Can you pray for me? Si eso eres tú, entonces levanta tu mano. And if Si that tú is dices, you, necesito que Dios fortalezca mi fe. if you're saying I need Jesus to Gracias strengthen por my esas trust, manos. then you can raise your hand. Entonces yo voy a invitarnos a todos que levantaron sus manos. I'm going to invite everyone who raised their hands, Quiero que pasemos aquí enfrente and I want us to step forward. y vamos a pasar un tiempo con Dios. And we're going to spend some time with God.
Y aquí quiero invitarte que abres tu corazón a Cristo. And I invite you to open your hearts to Christ. Deje que la palabra de Dios Allow for the word te of God penetre, to penetrate, te fortalezca. to strengthen. La palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor. The word of God says that he is more than victorious. Tú eres más que vencedor. You are more than victorious. La palabra de Dios dice todo lo puedes en Cristo, The word of God says that you can do all things in Christ, que te fortalece. that strengthens you. La palabra de Dios dice que tú eres cabeza y no cola. It says that you are the head and not the tail. La palabra de Dios dice que tú eres especial tesoro. The word of God says that you're a special treasure. Así que tú eres coheredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. So you inherit the heavens. Así que lo que Cristo hereda, So what Christ inherits, tú también lo heredas. then you also inherit it. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y son amén Those promises are yes and para ti amen si amas a Dios. if you love Christ. Esta es palabra de Dios. This is the word of God. La palabra de Dios dice The word of God says que Dios suplirá todas nuestras necesidades he gave all of our needs conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. according to his riches. Aleluya. Oh, Dios, aumenta nuestra fe God augments our faith. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Mientras los Jesus músicos Christ. ministren, While the musicians minister, vamos a tomar un tiempo para orar we're going to take time y to vamos a pray. dejar que el Espíritu Santo nos ministre. And we'll allow the Holy Spirit to minister. Jesús está tocando vidas el día de hoy. Jesus is touching lives Aleluya. today. Oh, gracias, Señor. La victoria es tuya. La victoria es tuya. Dilo, gracias, Señor. La victoria es mía. The victory Soy is más mine. que vencedor. I am more than Todo lo victorious. puedo I can do all en things Cristo que me fortalece. in Christ who strengthens me. Voy a pedir a los pastores que me ayuden. Otros líderes que quieren que nos ayuden. Y vamos a tomar un tiempo en la presencia de Dios. Aleluya, gracias, Señor. Oh, así es, toda la gloria es para ti, Jesús. Oh, Jesús, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, restaura nuestra fe. Señor, transforma mi vida, perdóname, purifícame, límpiame. Si has venido para entregar tu vida a Jesús, dile: Jesús, perdóname, límpiame, purifícame. Me arrepiento y reconozco que tú eres el único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús.